Bueno, allí tienen en su cuadernillo una serie de cuadros que me parecieron muy buenos. Yo creo que dentro de todos los que han armado cuadros cronológicos, este de John Bright tiene mucho detalle y está muy bueno para que les sirva a ustedes de apoyo y como material de estudio cuando estén trabajando sobre alguno de los textos de estos libros. No vamos a entrar en detalle sobre eso, solo fíjense que en las dos columnas de derecha y de izquierda tienen el imperio egipcio y los distintos faraones y emperadores que estuvieron conectados con los personajes centrales de los libros históricos de Israel, y por otro lado tenemos también el imperio asirio como uno de los más importantes y todos los personajes que aparecen y que están nombrados dentro de los libros bíblicos. Por ejemplo, detalles de quienes estuvieron en Egipto durante la época del cautiverio del pueblo hebreo, y luego también aparece Necao como uno de los emperadores más importantes que intervino y justamente también atacó a Judá en el último tiempo de los reyes. También tenemos del otro lado a los emperadores asirios, y entre ellos Salmanasar. Hay una línea larga de Salmanasar. El Salmanasar V es quien termina derribando el imperio del norte, allá por el año 722 a.C., y después viene Sargón y después viene Senaquerib. Senaquerib es el que interviene cuando estaba reinando Sedequías, Ezequías como rey de Judá. Y viene ese famoso evento donde habían rodeado la ciudad y los asirios se burlaban del ejército israelita y decían: no dejen que el rey los convenza de que ustedes van a ganar porque nosotros somos mucho más, y querían hacerles burla, ¿no? Y demás, y allí estaba Ezequías muy confiado que el Señor iba a hacer una gran obra en eso, y bueno, fue cuando aparece entre ellos mismos, se mataron y hubo una intervención divina de parte de Dios que permite el fracaso de todo ese ejército asirio con Senaquerib. Así que bueno, ese es un relato muy interesante también que está dentro del libro de Reyes y de Crónicas. También después tenemos otras combinaciones, y ustedes van a ver que la historia de los reyes de Israel se subdivide, por supuesto, a partir de Roboam y Jeroboam, cuando termina el reinado de Salomón, y allí tenemos los reinos de los reyes que son de la parte norte y los reyes de la parte sur. Abordemos estos cuadros después, que nos dan una idea del autor, de la fecha en que fue escrito el libro y los objetivos centrales para cada uno de ellos. En el grupo de libros de la época de los jueces, donde está Josué, Jueces y Ruth, allí también tenemos el gran tema que no hay un autor conocido o que esté oficialmente asegurado quién fue, ¿no? Hay ideas, la tradición talmúdica nos dice que Samuel podría haber sido el autor de Jueces y también de Ruth, y que estos habrían sido escritos a lo largo de la época de la monarquía. Por supuesto, si fue Samuel, fue todo antes de la muerte de David, digamos. Esto se daría en esos tiempos, ¿no? ¿Y cuáles eran los objetivos centrales de cada uno de estos libros? El libro de Ruth, que se incorpora a esta serie, realmente tiene una profundidad muy grande y aborda en cierta forma todo el tema de la redención, cómo Boz, que era el pariente más cercano, hace el pago correspondiente para poder legitimar a la familia de Noemí y de Ruth, que había quedado desamparada una vez que mueren sus esposos en la guerra, en la época que venían de Moab, de la tierra de Moab. Y por otro lado también reivindica esto de la missio Dei, ¿no? De que el Señor ama a todas las personas de todo el mundo e incorpora en la línea genealógica a Ruth, que era moabita, no era israelita. El libro de Jueces también es importante, y acá que lo leamos, no que tengamos ese resquemor, decirnos es un libro muy duro. Realmente hay historias fascinantes, hay principios importantísimos dentro de ese libro que es importante que los leamos y saquemos el jugo.
Ahí tenemos también una lista de los personajes que aparecen en estos libros, en el libro de Jueces. Hay cosas curiosísimas de leer, ¿no? Dentro de estas historias y de lo que va sucediendo. Por supuesto, el libro de Josué sí nos encanta. Ese yo creo que lo han leído mucho más que el libro de Jueces, y algunos versículos que no sabemos de memoria, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, el Señor, está contigo donde quiera que vayas, y así como eso, otros más, y cómo a través de Josué pueden conquistar la tierra prometida, y también luego se da la repartición de la tierra a las tribus correspondientes. Después tenemos ya, entrando ya a la parte de los reyes, de la época de los reyes, tenemos los 2 libros de Samuel, que también tendrían autor desconocido, aunque se supone, la tradición talmúdica dice que fue Samuel, y después completado por Natán y Gad, otros escribas. Luego tenemos los libros de Reyes, que se le atribuyen a Jeremías. Fíjense que Reyes habría sido escrito mucho antes que Crónicas. Crónicas, como les dije recién, habría sido escrito ya casi para el final de la época del exilio por Esdras, que es quien más se atribuye su autoría. Y en cada caso hay un objetivo diferente. Por eso cuando ustedes abordan Crónicas no es lo mismo que Reyes. Si bien la mayoría de los relatos van de la mano o están repitiéndose estas historias de los reyes de la parte norte y de la parte sur del reino. Luego tenemos un esquema, y tienen incluso un link para entrar y ver cómo son las relaciones entre los reyes en esta época. Fíjense que la línea que sigue los reyes del norte, Jeroboam, que no correspondía a la genealogía de David, es quien toma el reino, y a partir de allí estos reyes duraban muy poco tiempo. Casi siempre había un asesinato del rey que estaba en ejercicio, y el que asesinaba mataba a toda la familia del antecesor y gobernaba por corto tiempo hasta que otro venía y lo asesinaba, y así se daba esa discontinuidad en cuanto a la línea genealógica. Casi todos los reinos del norte no tuvieron una conducta agradable a los ojos de Dios. Hubo reyes muy destacados en cuanto a su maldad, como fue el rey Acab y su esposa Jezabel, que todos habrán escuchado historias relacionadas a esa parte de ese reinado tan particular, y Jezabel con su bronca hacia los profetas de Dios, que mató a tantos profetas de Dios. Y después, lo interesante es que durante ese reinado de Acab y Jezabel hubo mucha conexión con los reyes del sur. Los reyes del sur siguen la línea genealógica de David en todo momento, y hubo muchos buenos, algunos malos, pero en general hubo más reyes que tuvieron un corazón más cerca de lo que Dios quería e hicieron las reformas que habría que haber hecho, aunque no completas como deberían haberse hecho, pero por lo menos intentaron volver al pueblo a la obediencia al Señor. Una de las hijas de este matrimonio de Jezabel y Acab fue Atalía. Hicieron una alianza matrimonial, lo cual no fue nada bueno, porque Atalía siguió exactamente los pasos de su madre malvada, y ahí tenemos la historia de Atalía, ¿no? Cómo ella, en sus años en que logró estar a cargo del reino de Judá, fue tremendo las cosas que hizo y cómo desvió las intenciones de toda la gente hacia la adoración de los ídolos de ese tiempo, de Moloch, de Baal y de Astarte, y tenían también sus lugares donde hacían estos cultos tan horrorosos, ¿no? Incluso con sacrificios de personas. Bueno, y la historia de Atalía también léanla, no la voy a relatar, pero justamente de los descendientes de Joacás, había uno de los hijos que cuando muere Ocosías, que era el hijo que estaba reinando en ese momento, había muchos hermanos. Entonces Atalía mató a todos los hermanos, y en ese intento de matar al menor, que se llamaba Joás, fue liberado por una hermana, Josaba. Esa hermana era esposa de un sacerdote que se llamaba Joiada en ese momento, y que era sacerdote del templo. Entonces escondieron a Joás en el templo durante 6 años. Esta historia es maravillosa porque realmente cómo la mano de Dios iba interviniendo en esas situaciones.
Y este sacerdote Joiada es para no perdérselo. Yo les invito a que ustedes vean esa historia. En Crónicas se nos dice que este hombre vivió alrededor de 130 años y fue de un ministerio impresionante. Dice que nadie tenía para decir nada en contra de este sacerdote. Realmente fue un hombre inspirado, guiado por Dios en todos los actos que tuvo. Bueno, y así tenemos toda la línea de reyes, uno tras del otro, historias maravillosas, fascinantes, de las cuales podemos extraer muchas enseñanzas. Yo les decía que es importante ver los parentescos, ¿no? En la vida de David aparecen ahí una serie de personajes fabulosos. Ustedes leen siempre en estas historias de David los 30 valientes de David. Bueno, muchos de esos valientes de su ejército fueron sus sobrinos. Había 3 sobrinos en particular que fueron su mano derecha, prácticamente, eran una valentía impresionante. Muchos de ellos mataron gigantes y fueron en ese sentido hasta actos heroicos más que David venciendo al gigante Goliat. A todo esto ustedes sabían que Goliat tenía un hermano que también era gigante y fue muerto por uno de estos 30 valientes. También había otro sobrino, por otro lado, por parte de un hermano de David, que se llamaba Jonatán, y también la Biblia nos relata que él mató un gigante de estos descendientes de Anac. También David tuvo ciertos consejeros que fueron todo el tiempo su mano derecha, donde él podía descargar sus problemas, sus cosas, y ellos le aconsejaban. Consejeros que realmente buscaron en Dios guiar a este rey de una manera la mejor que podían, ¿no? Ahí está Usai, Aitofel. Aitofel después se da vuelta y empieza a ser consejero de Absalón, que fue el hijo de David, que tanto amó David, pero que tantos problemas le trajo, porque Absalón se rebeló contra su padre, incluso a tal punto que David tuvo que escapar de él. Y finalmente muere Absalón. Lean esa historia porque es fantástica también, de cómo David a tal punto lo amaba, pero después no lo podía aceptar, y finalmente cuando muere estaba tan triste que todo el ejército, en vez de disfrutar y de alabar por una victoria que habían tenido contra el enemigo, estaban todos defraudados, desconsolados por lo que había sucedido. Y ahí interviene también un personaje, Joab, que era uno de estos sobrinos de los valientes, que realmente tuvo acciones bastante cuestionables, y también mató a otro de los sobrinos, que era Amasá, porque él había matado a un hermano de él, que era Asael. Bueno, una serie de interrelaciones acá y de cuestiones que es importante tenerlas presentes y hacernos este tipo de esquemas cuando nosotros abordamos una historia, porque nos ayudan a comprender, a entender lo que sucedía en el relato. Después tenemos ya los libros de la parte del exilio, Esdras, Nehemías y Esther. Y bueno, en estos libros lo interesante es ver cómo estas personas tratan con una esperanza de reconstruir esta tierra que había sido realmente arrasada por el enemigo. Esdras en el tema del templo, Nehemías reconstruyendo la muralla de Jerusalén que había sido dañada. El libro de Nehemías es una lección, muchas lecciones vinculadas a lo que es ser un buen gobernante, ¿no? Cómo él organizó todas las familias de ese pueblo, cómo organizó los procesos de reconstrucción, cómo se enfrentó al enemigo que permanentemente le estaba tratando de bajonear, de que la obra se cortara, y eso lograron hacer esta reconstrucción en 52 días, una muralla que tenía aproximadamente unos 4.000 kilómetros de largo, así que realmente fue fantástico lo que se puede ver en este libro, y hay multitud de personajes que ustedes pueden sacarle el jugo enormemente, desde el guardarropa, que el que vivía en las distintas puertas de esa gran muralla, los eventos que se hacían para enseñar la palabra a la gente en las plazas que existían en ese momento. Esdras aparece justamente en escena en este libro también, y aparece el otro gran personaje de la vuelta de los deportados, que es Zorobabel, que había sido uno de los primeros en regresar.
Y después está el libro de Esther, que también es de mucha inspiración, un libro muy profundo, que nos indica cómo el Señor obra en circunstancias muy difíciles. Está situado en la época del rey Asuero, que era descendiente de, después de Darío, en el imperio persa, y cómo el pueblo judío fue defendido realmente cuando estaba en un peligro de muerte por un enemigo muy grande, muy importante, que era Amán en ese tiempo, y cómo todos los planes de maldad que había contra el pueblo judío se vuelven en contra hacia este enemigo, gracias a la acción de esta persona, en particular Esther y su tío Mardoqueo, que en todo momento buscaban la guía del Señor para cada acto que realizaban. Bueno, abordando estos libros, entonces, tenemos también una serie de elementos para sacarle el jugo. Veamos algo importante que quiero que quede en este tema de los libros históricos. Muchas veces vamos a encontrar puntos difíciles. ¿Cómo podemos entender los puntos difíciles? Por ejemplo, las guerras y aniquilación de pueblos paganos. ¿Cómo se explica frente a un Dios misericordioso y paciente para con todos? Otro punto, disposiciones del corazón endurecido por mandato de Dios. Vamos a encontrar muchas veces, Dios hizo que su corazón se endureciera. Entonces esto nos genera ciertas dudas respecto a cómo puede haber pasado esto. ¿Darían una pista de designios de perdición eterna para personas que la voluntad divina sea que no puedan elegir otro camino y su corazón se endurece y eso es lo que queda para ellos? Otra cosa que aparece como puntos difíciles, mentiras piadosas. ¿Está la posibilidad de escapar al mandamiento que dice no mentirás cuando el objetivo es bueno? Por ejemplo, el caso que se nos viene a la cabeza, las parteras durante el cautiverio de Egipto, o también muchos otros eventos de mentiras que se dan, están mencionados ahí, el mismo caso de Sansón, Abraham, Usai, Rahab, la prostituta que defendió a los espías que venían del pueblo de Israel, incluso David en el momento que estuvo entre los filisteos. Y entonces vienen esas preguntas, estos puntos difíciles de resolver. Modelos familiares poligámicos, que también aparecen en estos libros, estructuras de gobierno no democráticas, autarquías, imperios, reinos absolutistas, el esclavismo, las venganzas, los fracasos de modelos de padre-hijo. O sea, vemos muchas veces que aquellos que fueron grandes líderes, hombres de Dios, terminan sus hijos yendo por caminos totalmente contrarios, que uno dice, ¿por qué sucedieron estas cosas, no? Los hijos de Elí, los hijos de Samuel. Bueno, lo importante cuando tenemos estos puntos difíciles es pensar en esto. Siempre tenemos que saber que los relatos corresponden a una historia muy antigua. Y dentro de esos relatos vamos a encontrar ejemplos buenos, ejemplos malos, pero la idea es que son inspirativos para nuestras vidas, que nos dan una enseñanza y que corresponden a un contexto general que es muy importante que lo conozcamos. Y que siempre el mensaje es que hay un juicio divino sobre el alejamiento de Dios. Entonces muchas veces esto de las matanzas, los exterminios, corresponde a la acción de juicio que el Señor hace sobre naciones que no quieren, desoyen totalmente y van en un camino de perdición y de desobediencia a lo que Dios indica. Sin embargo, el libro de Jueces, que es uno de los más duros en este tema, tiene infinitud de excepciones. Entonces abordemos el libro viendo cómo hubo excepciones para aquellos que, siendo extranjeros y siendo pecadores, decidieron seguir al Señor, seguir al Dios de los israelitas y fueron perdonados y formaron parte del pueblo de Dios. No se debe pretender resolver todos los conflictos, ese es otro tema. Este ha sido un gran argumento que muchos dicen, no, la parte del Antiguo Testamento hay que descartarla porque corresponde a la historia antigua de Israel y porque tiene muchas cosas que no se pueden explicar científicamente. Nosotros no somos llamados a explicar científicamente todos los conflictos que pueden aparecer en el relato bíblico. Es justamente un relato, no es un libro de ciencia. No estamos llamados a eso. Nuestro llamado
es hacer defensa de nuestra fe, que es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que se nos llama, ¿no? En ningún momento se nos instruye a defender la moralidad de ciertos eventos que ocurren en el Antiguo Testamento. En 1 Pedro 3:15 dice: honren a Cristo como Señor en sus corazones, estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender, lo que Cristo hace en nuestras vidas, el cambio que hemos experimentado cuando hemos recibido a Cristo. Ese desayuno que Jesús tuvo con Pedro y que quiere tener con nosotros también, eso es lo que tenemos que defender. Todo lo demás nos sirve para crecer, para ser inspirados, no para ser aplicado en forma literal. Y después, otra cosa importante, cuando abordemos una historia y sacarle el jugo, el provecho a cada historia, y cuando preparemos un tema, cuando tengamos que estudiar un tema correspondiente a estos libros, primero, lectura. Leamos varias veces el pasaje. Si puede ser de varias versiones distintas, mejor. Hagamos una buena observación, observemos los elementos que están dentro de esa historia. ¿Qué dice el pasaje? Usemos lapicera y papel para escribir, para hacer anotaciones. Averigüemos acerca del autor, acerca del contexto, acerca de los elementos que ya hemos estado hablando que son importantes para poder entender ese relato. Veamos qué tipo de literatura se está usando, qué tipo de detalles en las conexiones que se usan, los nexos dentro del pasaje, las estructuras, los tiempos verbales. Prestemos atención a cada uno de esos detalles a la hora de analizar el pasaje. Señalemos una serie de eventos. Veamos de ese personaje que estamos estudiando cómo son los eventos que se van desarrollando, y siempre vamos a encontrar que aparece una línea que va aumentando la tensión hasta llegar a un clímax de la historia y finalmente un desenlace. Pensemos nada más, por ejemplo, la historia de Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo, y como tarea háganlo y busquen cuáles son los eventos que se van dando en ese relato hasta llegar al clímax, ¿no? Cuando estaban allí todos los profetas de Baal y no pasaba nada con el altar, no había fuego, y cuando interviene Elías orando al Señor y cae fuego del cielo que consumó ese sacrificio, ¿no? Ese toro que había sido puesto allí en el altar. Observemos entonces todas estas cosas, y también un tema interesante es hacernos preguntas acerca del personaje para aplicar. La aplicación es la parte final del estudio y es cuando nosotros empezamos a escuchar y tratar de alinear eso que encontramos, que entendimos, eso nuevo que se reveló a nuestro ser cuando leímos y estudiamos esa historia, cómo la aplicamos a lo que estamos viviendo, a lo que viven las personas que están a nuestro alrededor. Y entonces allí tenemos una serie de preguntas puestas para poder hacer esta aplicación. Hay una cosa muy interesante que escribe John Stott en su libro que se llama El cristiano contemporáneo. Fíjense que él habla de escuchar con ambos oídos. Stott dice, hablar doble es una cosa, que a veces no es buena, porque podemos decir una cosa por un lado, decir otra cosa por otra. Pero todo lo que va interno, o sea, escuchar doblemente con los dos oídos o ver doblemente con nuestros ojos, nos ayuda a crecer. Entonces él dice, lo que debe hacer un cristiano maduro es saber escuchar con ambos oídos. Entonces escucha la voz de hombres y mujeres que le rodean y escucha también lo que la palabra le dice. Y eso hace que él pueda conectar las necesidades del hombre contemporáneo y de las personas contemporáneas y conectarlo con eso que Dios le está hablando a través de la palabra. Aprendemos a aplicar la palabra al mundo y de esa manera proclamamos la buena noticia, que son tanto verdaderas como nuevas. Y de esa manera vivimos en el ahora a la luz del entonces. Eso concluye Stott. Y para concluir, quería comentarles que cuando uno estudia el hebreo bíblico, hay un anagrama que nos permite encontrar profundidad en niveles cada vez más intensos a medida que nos acercamos a ese texto bíblico, que se llama Pardés. La primera parte es el pshat,
que es encontrar el sentido tácito, literal, que se está dando en esa historia. Después pasamos a un nivel más profundo, que es el remes, y nos permite encontrar el sentido figurado de eso que estamos leyendo. Pasamos a un tercer nivel de intensidad, y ahí ya tenemos el midrash, donde nos permite encontrar las conexiones con otros textos de la Biblia. Y por último, el sentido final, más profundo, más espiritual, que corresponde al Sod, dentro de este esquema de Pardés. Y les termino completando con un ejemplo de esto. Veamos esa parte de la historia cuando los hermanos de José traen la túnica a su padre Jacob. Habían entregado a su hermano, lo habían vendido, lo querían matar en principio, pero finalmente acordaron venderlo como esclavo y traen a su padre la túnica ensangrentada. Ese primer evento, cuando estamos ahí ante esa primera mirada, podemos encontrar el dolor de Jacob, lo que está significando ver esa túnica ensangrentada que está viendo su hijo favorito, su hijo que le daba la alegría en su vejez, ha fallecido. Segundo punto, entramos a profundizar un poco más y encontramos un sentido un poco más figurado. Hay sangre, hay vestidos ensangrentados. Y después lo vemos también cuando analizamos los textos que están vinculando a el vestido, la túnica de Jesús ensangrentado, su sufrimiento en la cruz por cada uno de nosotros. Y empezamos a ver esas palabras que van tomando más riqueza en esa interpretación. Y el último, podemos llegar a ver que en esas ropas ha desaparecido la persona, José no está. El holocausto es justamente una figura donde hay una desaparición de ese objeto que ha sido ofrecido en sacrificio. Y así fue Cristo también ofrecido en sacrificio por cada uno de nosotros. Cuando fueron en la mañana a la tumba, encontraron las ropas sin Jesucristo. Había sido hecho un sacrificio completo, se había cumplido el holocausto, y entonces ese sacrificio era el que traería la vida a toda la humanidad, y se había cumplido estas líneas que el Antiguo Testamento estaban llevando hacia Cristo y de ahí irradiando para adelante. El Señor les bendiga en esta preciosa tarea de acercarnos a la palabra y de poder encontrar cada vez más riqueza en estos textos y encontrar a Cristo que yace en estos ropajes.